Hola, Señor les bendiga. Estamos nuevamente con Tiempo de Fe con el Pastor Herman Madrid. Eh, Pastor, mire, sabe que el Señor nos ha dejado a nosotros un hermoso plan. Y hoy venimos junto al Pastor para que Él nos explique y nos enseñe el plan de salvación que el Señor nos ha dejado a nosotros, que es importante para todos nosotros. Pastor, explíquenos el plan de salvación de nuestro Padre. Ya, es muy interesante el plan de salvación. Y yo pienso que todas las personas podrían tenerlo en su mente o meditar en este plan de salvación. Pero tal vez hay muchas personas que no conocen o tienen una religión, pero que no pueden, no se han encontrado para poder reflexionar sobre este plan de salvación de Dios. Porque Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios que mira todas las cosas. Él no hace las cosas así nomás porque sí, sino que Él reflexiona, piensa y hace las cosas, ¿ya? Por eso que este plan de salvación, Él lo llevó a cabo. Pero veamos qué dice la Biblia, qué dice la Biblia conforme a este plan. Veámoslo al tiro. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice lo siguiente. Pongan mucha atención. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. No porque nosotros hubiéramos sido mejores, no porque nosotros hubiéramos sido más bonitos, no, por su propia voluntad, por el amor que Él tiene. Él comenzó a idear este plan de salvación de Dios, y lo vamos a ver en la siguiente forma. Miren, Dios tiene muchos atributos, pero uno de los atributos que a mí me gusta y que es muy grandioso para mí, por lo menos, y si ustedes lo buscan también va a ser interesante. Este atributo de Dios es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia. Pastor, pero ¿qué es la omnisciencia del Señor? Porque la omnisciencia de Dios, porque uno a veces no escucha concepto bíblico, pero no sabe realmente el significado de las palabras. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Mira, la omnisciencia de Dios, como yo dije, tiene muchos atributos, pero uno de estos es por el cual Él conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? De todo lo que sucedió, de todo lo que sucede y de todo lo que sucederá. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios no piensa, Dios no hace ninguna reflexión, no, Él en su propia potestad, Él sabe y conoce todo, como dijimos, todo lo que sucedió, todo lo que sucede y todo lo que va a suceder, ¿ya? Por eso ese es el atributo grande de Dios que se llama la omnisciencia de Dios. La omnisciencia, claro, como usted dice, el Señor conoce todo. Conoce todo, sí. Conoce todo, pasado, presente y futuro, como uno puede decir. Conoce todo. Sí. Desde el principio, de los principios. Él es el principio de los principios. Él no tiene, él siempre ha sido Dios y siempre va a ser Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos o queremos hablar de este plan, hoy día vamos a dar unas pocas palabras, unas pinceladas, para que, bien sencillo, para que las personas que puedan vernos en esta forma que estamos enseñando,
entonces puedan también ellos meditar un poco y pensar, y le vamos a enseñar cómo hizo Dios, porque fíjate que Dios dice que Él los conoció antes de la fundación del mundo. La palabra del Señor nos enseña eso. Y como Dios nos enseña que nos conoció antes de la fundación del mundo, o sea que a mí me conoció antes de la fundación del mundo, a ti te conoció antes, ¿ya? A todos los que iban a creer en Jesús, Él los conocía, y a todos los que no iban a creer, también los conocía. Por eso que dijimos que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando Dios en la eternidad pensó crear al hombre, vio su futuro caído. Porque cuando Dios piensa, Él no se arrepiente. Porque algunos dicen, bueno, si vio que el hombre estaba caído, que el hombre estaba perdido, entonces ¿para qué lo creó? Porque Dios cuando piensa algo, Él no se arrepiente. ¿Ya? Entonces, como no se arrepiente, Él sabe cómo solucionar el problema que se le presenta. ¿Ya? Por eso llamamos a veces el Dios de los imposibles, que a veces para nosotros o para las personas hay cosas que son imposibles para la mente humana, porque es una mente finita, pero para Dios no, pues si Dios con su palabra, Él, hablábamos la otra vez en una enseñanza que teníamos, hablábamos que Él no necesita nada para crear ni para hacer, Él dice y se hace. Sí, porque ¿sí? Me acuerdo de que, claro, hablábamos que Él dice y se hace de inmediato. Entonces, claro, el plan de la salvación que usted nos explica, pastor, ¿cómo el plan de la salvación? Expliquémoslo aquí a quienes nos siguen, para que ellos igual puedan escudriñar en sus hogares y puedan seguirnos junto a nosotros acá, pues puedan seguir aprendiendo, puedan igual, cuando usted explica a veces deja obviamente es una enseñanza, pero siempre el Espíritu Santo pone en nosotros como una especie de duda, una duda, entonces nos lleva a nosotros a escudriñar la Escritura, y ahí es ahí cuando nosotros empezamos obviamente tenemos primero orar al Señor para que Él nos empiece a explicar por intermedio del Espíritu Santo la palabra, y así nosotros podamos comprenderla. Pastor, entonces, ¿cómo es el plan de salvación de Dios? Explíquelo el plan de salvación. Ya, dijimos recién que él cuando pensó que era el hombre en la eternidad, él lo vio caído en pecado. Pero Dios cuando hizo a Adán y Eva, lo hizo perfecto. ¿Ya? Entonces, por eso que es muy interesante tener la Biblia y empezar a leerla desde el principio. Y ahí encontramos algo muy interesante, miren, porque dijimos recién que él lo encontró caído en pecado al hombre. Entonces, cuando lo vio de esa manera, caído en pecado, sucio, porque Dios no puede ver el pecado, para él es una inmundicia. Entonces él crea un plan para rescatarle y darle salvación al hombre y a todos aquellos. No estoy diciendo que la salvación es para todos, sino para todo aquel que cree en el plan de salvación de Dios, que es a través de Jesús. Por eso que aquí cuando Adán peca en el huerto del Edén y Dios lo echa, hay un juicio. Entonces, cuando hay un juicio, Él enjuicia primeramente a la serpiente que había prestado su cuerpo para que el diablo hiciera caer a nuestros primeros padres. Entonces, aquí en el Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: cuando está siendo enjuiciado la serpiente, el diablo, y también hay una promesa para la humanidad. Y dice, y pondré enemistad, versículo 15,
y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Y cuando leímos esto, encontramos el plan que Dios tenía a través de Jesucristo. Por eso que dice, pondré enemistad entre tu simiente, le dice el diablo, la simiente del diablo. Me voy a poner, ya, pondré enemistad entre tu simiente allá, la mía acá, la de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, por eso que el plan de salvación empieza cuando nació Jesús para la humanidad, ya efectuándose el plan de salvación empieza cuando Jesús nace en Belén de Judea. Pero mira, hay una cosa muy importante, muy interesante también. El plan incluyó a toda la Trinidad. O sea, que nosotros creímos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No somos trinitarios, ¿ya? Creemos en la Trinidad. Entonces, en este plan que Dios tenía, incluyó a toda la Trinidad. Toda la Trinidad está inscrita. Entonces, pastor, sabiendo que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, ya sabiendo ello, ya, estando explicado. Entonces, quiere decir que cada uno tenía una misión en este plan de Dios, ¿cierto? Tenía su misión específica. Sí. ¿Y cuál sería la misión, pastor? Explíquenos la misión. Aquí es interesante. Bien. El Padre, en su amor, dio a su Hijo. Por eso que dice que el amor de madre se identifica o se asemeja al plan, o sea, al amor de Dios. Porque yo digo, si pensamos y reflexionamos, ¿quién daría a su hijo para que, por ejemplo, que yo tuviera que morir y una persona viene y me dice, no, yo le voy a dar a mi hijo para que muera por usted? Él no tiene razón, pero el amor de Dios es tan grande, porque él fue cuando él empezó a crear al hombre, él lo que pensó tener muchos hijos más, porque él tenía solamente a Jesús, al Hijo de Dios, el Jesucristo, Cristo, el Mesías. Él estaba y él da a su propio Hijo. Por eso que dice San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera, ¿y cuál era la tal manera? Dar a su propio Hijo para que muriera por aquellos que habían pecado y que tenían una deuda con el Dios santo verdadero. Entonces él, en su gran amor, dio a su propio Hijo para que todo en él creyere, entonces fuera salvo. El Hijo, el Padre, entonces, el Padre da su propio Hijo al unigénito, al único, lo da por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces el Hijo, cuando ve también, porque el Hijo era Dios, el Hijo estaba con Dios, el Hijo dice San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y cuál es el Verbo? Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso que dice que el Hijo como Cordero fue destinado a dar su vida para rescatar lo que se había perdido. San Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, dice lo siguiente, hablando de Jesús. Dice lo siguiente, a lo suyo vino, hablando de Jesús. ¿Y qué es lo que era lo suyo? Presentamos, por eso que decimos, bueno, y a lo suyo vino. ¿Y qué era lo suyo?
morir en la cruz para salvarnos a nosotros. A lo suyo vino, dice, y lo suyo, que era el pueblo de Israel, no le recibieron, lo crucificaron. Pero aquí está lo más importante también para todos aquellos que creen en Jesús. Dice, más a todos los que creen en su nombre, a todos los que le reciben, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Así que por eso que el Hijo entonces, el Hijo toma su vida para ponerla en rescate, para pagar la deuda que nosotros, toda la humanidad, tiene todavía con Dios. Pero cuando la persona acepta a Cristo como su salvador personal, entonces pasa a ser hijo de Dios y ya la condenación no está para él. O sea, entonces, dijimos entonces, ya tenemos al Padre dando a su Hijo. El Hijo dando su vida, dando su sangre para redimirnos a nosotros. Porque redimir significa comprar. Comprar. Claro, nosotros fuimos comprados a precio de sangre, porque el diablo nos tenía prisioneros, ya éramos esclavos de Satanás, y antes se compraban los esclavos, y el Señor Jesús, cuando nos vio esclavos de Satanás, dio su vida, su sangre, para salvarnos a nosotros. Entonces tenemos, el Padre dio a su Hijo, el Hijo da su vida para salvarnos a nosotros. Pero el tercer Dios, que es el Espíritu Santo, su misión en el plan de Dios también estaba. ¿Y cuál fue ese plan que tenía él? Resucitar a Jesús al tercer día. Entonces tenemos ahí la Trinidad completa, claro, en el plan de salvación de Dios antes que el mundo fuera. Ya Dios lo tenía preparadito ahí, ya lo tenía preparado. Así que no, Dios, como dije, no es un Dios que desordenado, sino que Dios, cuando Él piensa, todo lo hace bien, todo lo tiene calculado, todo lo tiene listo para llevar a cabo lo que Él pensó. Y Él no se arrepiente, ¿ya? Y eso es lo más interesante. Sí, pues eso es lo más importante. Claro. ¿Sí? Entonces, eso digamos es Dios ya allá en la eternidad teniendo el plan listo para que el hombre que iba a crear, acuérdate que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todas las y Dios es tan por eso digo que es tan ordenado que nos enseña hasta ser papado. Porque fíjate que él antes de crear al hombre le dejó este planeta. El hombre no puede vivir en otro planeta, sino que este planeta fue para él. Por eso que dice, en el principio creó Dios los cielos y le pone y la tierra. Porque dice y, cuando dice y, es porque hay otras cosas diferentes. ¿Sí? Sí, pastor, pero ¿cuándo comienza a llevarse a cabo el plan de salvación del Señor? ¿Cuándo comienza a llevarse a cabo? Claro, porque todo plan tiene su inicio. Claro, comienzo. Claro, tiene que tener un comienzo. Y como Dios es tan ordenado y tan bueno, y Él sabe todas las cosas, y Él conoce a la humanidad, conoce a todos los hombres, ¿cuándo empieza a llevarse a cabo este plan? Cuando Dios encuentra a un hombre que le creyó a Dios por fe. Encontró un hombre que le creyó por fe. Porque las cosas de Dios se aceptan por fe. Y fe, la palabra del Señor
Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios encontró a un hombre que se llamaba Abraham, y ese hombre tenía un corazón y una fe que le creyó a Dios. Lo que Dios le dijo, él lo hizo. Abraham vivía en una tierra donde había mucha idolatría, y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero Adán no le preguntó: ¿y a dónde está esa tierra? ¿Y a dónde está? No, dígole que ya llegó, arregló sus cosas y se fue con su sobrino y su esposa, que era Sara. Sarai se llama, Sara, y después se llamó Sara. ¿Ya? Entonces, pues la relación que Abraham tenía con Dios era tan íntima que le dijo Dios: al que bendijeres, bendeciré, y serás bendición para todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces ya con este hombre empieza el plan de salvación de Dios. ¿Ya? El plan que él tenía ya lo comienza a ejecutar aquí en la tierra, donde ya la humanidad, acuérdate que había pasado el diluvio y la gente había sido tan mala que Dios tuvo que exterminarla, pero con 8 familias empezó de nuevo una nueva creación. ¿Sí? Entonces, y a través del pueblo que Dios formó, nació la simiente que Dios había prometido. ¿A dónde? En Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Entonces ahí nace Jesús, el Mesías prometido, el cual murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Yo cuando miro las religiones mundiales del mundo, ningún líder, ninguno de los que dicen de sus religiones ha resucitado ni ha cambiado la historia como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Por eso que la historia dice después, antes de Jesús y después de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo, pero ningún otro, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni ningún otro ha podido resucitar y dar esta enseñanza tan grande que el Señor nos ha dado. Entonces al tercer día resucitó para darnos vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, ¿ya? Pero Él nos dio vida, y dice, y vida en abundancia. Y cuando dice vida en abundancia, es vida eterna, ¿ya? Y una nueva, también nos dio un nuevo pacto, un nuevo testamento, porque Adán también nos testó, por eso dice el Antiguo Testamento, pero nos testó muerte. Pero Jesús vino para testarnos vida, por eso que hay un Nuevo Testamento donde Jesús nos da vida. Y también nos dio y nos dijo que si nosotros íbamos por este camino, por eso que nos dio un nuevo camino, Él dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de este plan que le hemos presentado a las personas, entonces el que lo escucha debe meditar para aceptar a Cristo como su Salvador personal, y recién pasa a ser hijo de Dios, porque no toda la humanidad es hijo de Dios, sino los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Ya? La humanidad cuando nosotros miramos y decimos no todos somos hijos de Dios, porque hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Hay una diferencia, ¿ya?
Entonces, Él es el camino, Él es la verdad y esa es la vida. Y este es el plan que le hemos presentado, y este es el plan que tiene Dios para la humanidad, para todos. Sí, porque hemos hablado de hartos temas y todos, si se dan cuenta, van todos ligados, van todos entrelazados. Y ahora el pastor está explicando el plan de salvación, el Antiguo y el Nuevo Testamento, por eso está antes y después de Cristo. Igual le hemos hablado de la confesión de fe, pero aquí, si ustedes, claro, han escuchado aquí la confesión de fe, cuando uno va a una denominación, le hacen aceptar a Cristo, pero si usted escudriña acá contra el pastor con el plan de salvación, van a entender por qué existe la confesión de fe, por qué hay que aceptar al Señor como salvador personal. Por eso con el pastor Herman estamos enseñando y todo por etapas, para que todos vayan viendo, vayan escudriñando y vayan aprendiendo de a poco. Amén. Porque esa es la misión que el Señor nos entregó, ¿cierto, Esa pastor? es la misión que Dios nos entregó. Ir y ser discípulos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Espero que les sea una buena enseñanza para ustedes, porque yo he aprendido mucho el día de hoy, junto al pastor Herman, y cada día estamos aprendiendo algo nuevo, junto al pastor, porque claro, él es el pastor, pero así como va enseñando, va aprendiendo algo más. Entonces, que el Señor les bendiga, que tengamos una maravillosa y bendecida semana. Vamos a orar junto al pastor Herman para que tengan una buena semana, una maravillosa y bendecida semana. Oramos, Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, bendito Trinidad, bendito Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has concedido, de poder llevar tu palabra, de poder llevar tal vez un consuelo a aquellos que tienen alguna dificultad para vivir. Pero tú nos viniste a dar vida y nos diste vida en abundancia. Señor maravilloso, yo te ruego que cada uno, Señor, que pueda, Señor, ver este plan de salvación que usted tiene, que puedan entrar, Dios mío, a este plan. Porque todo plan, Señor, es para darnos a entender y poder participar con la ayuda del Espíritu Santo de este plan de salvación que Dios nos ha dado. Le damos gracias, Padre Celestial, y pidiéndole, Señor, que las mentes, Señor, que van a escuchar tu palabra y que nos van a ver, Señor, en las redes sociales, Padre maravilloso, usted los bendiga, usted los cuide, los proteja, a todos aquellos que le aman, Señor, o que quieren saber amarlo. Padre maravilloso, el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Por eso lo dejamos en sus manos. Todo lo que hemos dicho y todas nuestras palabras hayan sido dirigidas y sazonadas con su Espíritu Santo. Le damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Rey y Salvador Jesús. Amén. Amén. También vamos a dar un aviso que muy pronto vamos a tener un número de WhatsApp que vamos a estar dejándolo para que ustedes puedan escribirnos, pidiendo oración con el pastor Herman. Y hacer algún comentario tal vez, ¿cierto? Claro, hacer algún comentario, suscríbase también, denle like, suscríbase para que esta comunidad que se llama Tiempo de Fe pueda crecer en el Señor, porque con el pastor ese es como le decía anteriormente, esa es la gran comisión del Señor, y dedicar el Evangelio a toda criatura, y estamos cumpliéndola. Que el Señor les bendiga y estaremos en una próxima ocasión. Bendiciones.